vamos con el tema que son las vigas de concreto y materiales, herramientas, mano de obra y el tipo de concreto que vamos a utilizar acá. ¿Listo? Entonces voy a compartirle la pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya, profe. Nosotros no. A veces cuando parte de la acción que de pronto no se ve es porque de pronto la conectividad ya donde están ustedes de pronto no funciona. Entonces deben intentar salir y volver a entrar de nuevo para ver si les coge. Bueno, entonces ya la ven, ¿sí? Ahí se ve bien, sí, señor. No sé si todos lo están viendo. Yo sí la veo. No sé. Nosotros no, pero Bueno, entonces, voy a ver si logro ver dos pantallas con ustedes. No sé si se pueda. Que no sé cómo compartir dos pantallas con ustedes. Profe, está fácil. Lo que ¿usted tiene dos pantallas allá o lo que necesita es mostrar dos imágenes diferentes en la misma pantalla? Necesito dos pantallazos, o sea, tener el Excel y tener el plano de vigas para ir sacando medidas, ¿no? Listo, Y entonces localizaciones. póngale atención. Lo que tiene que hacer es compartir pantalla, no compartir el archivo que está mostrando en este momento, sino tiene que compartir Listo. pantalla. Y Ya. todo lo que usted Entonces muestra en ya la pantalla se va a ver. compartir pantalla, Eso. ventana, Y todo lo que usted haga en la pantalla. pantalla lo vamos a ver. Ya, listo, ya, pantalla. Listo. Con eso tengo las dos cosas ahí. ¿Listo? ¿Están viendo? Sí, ahora sí, se ven las dos cosas. Bueno, listo, porque para no estar quite y ponga así, porque, bueno, bien, listo. Entonces vamos con el plano de las vigas de cimentación. Entonces ustedes lo tienen allá, este es el planito de las vigas. ¿Cómo? Profe, yo no veo. no lo podemos ver. Entonces espérenme un momentico. Ya, claro. Esperen que me salí. No, a algunos se les va a demorar un poquito más, eso sí, depende de la conectividad. Si están en el campo es más demoradito. Sí, pero cierro este y abro el otro. Bueno, listo. Entonces, cuando yo hablo de localización en nuestro cuadrito, o sea, tenemos que estar jugando con el plano de cimentación, porque estamos hablando de cimentación. Tenemos que mirar el plano y ir tomando las medidas que tenemos acá y transcribirlas allá en el plano, en el Excel. Entonces tengo que estar trabajando con los dos al tiempo. Entonces, cuando les digo la localización, que está aquí en el Excel, entonces empezamos a mirar algo muy parecido a lo que hicimos con la placa de concreto, pero con las vigas lo vamos a hacer con una localización. Entonces, cuando yo le digo viga eje 1, 1', ¿sí? Que el material que vamos a utilizar en la viga, porque hay que especificarlo,
es un concreto de 3.500 PSI, ¿sí? Su unidad de medida, como lo voy a comprar, como lo voy a preparar, como lo voy a donde lo voy a colocar, su unidad de medida es metro cúbico, ¿sí? El cual tiene unas medidas que son el largo, el ancho, el área donde voy a trabajar, largo o ancho, pero tiene un espesor, tiene un alto, ¿cierto? Entonces, tengo que tener en cuenta estas medidas, que estas medidas me salen de mi plano que ya hicimos anteriormente. Entonces, yo me voy para mi plano y busco dónde está. Entonces, viga eje 1, 1. Entonces, voy a buscarlo dónde está. Tengo una cantidad de cosas ahí. Me tocó hacer todos los protocolos de bioseguridad del SENA estamos en eso, para abrirlas, ¿qué? Para volver otra vez a estudiar en el SENA, en las aulas. Entonces tocó hacer todo el protocolo, ubicarlas, por dónde va, por dónde se ingresa, por dónde se sale, marcar con las flechas, cuántos estudiantes pueden haber por salón según las áreas demarcadas. Entre estudiantes tienen que haber 2 metros. Entonces, ¿cuántos me caben en un salón, salón por salón, hacer eso ahí para el SENA? Entonces, ayer estaba en esas. Bueno, pero ahí ya lo completé, me falta un pedacito, pero ya lo completé. Bueno, entonces tenemos que estar mirando acá el plano de cimentación. Entonces, cuando yo les digo el eje 1, miren dónde está, ¿sí lo ve? El eje 1 es este. Este es el eje 1 que me pasa por esta viga. Miren dónde está el eje 1, ¿sí lo ve? Entonces, la viga es esta que tengo acá, esta chiquita. Y resulta que yo ya le tomé medidas a esa viga. Miren donde la tengo ahí, mírenla. ¿Cuánto me mide esa viga? Me dice que mide 4. ¿Sí la ve? No hay más vigas. ¿Sí la ve que no hay más? No es como esta que está aquí larga de lado a lado, sino es esta pequeñita, porque todas las vigas, todas deben tener un nombre. Entonces, empezamos en orden, ¿cierto? De arriba hacia abajo, según mi plano, ¿no? Este bracito que sale acá, sí, Profe, señora. No se ve. nosotros no estamos viendo nada. El plano se ve muy pequeño. No, ya, pantalla. Ya no tengo más para dónde agrandarlo. ¿Ya lo están viendo? No, señor. No. No. Ay, qué vaina Ya, con esto. ya apareció. Espere que No, me se fue tocó. otra vez. Sí, me tocó. Toca esperar un momentico a que cargue, ¿listo? Bueno, Bueno, ahí ya se ve. Listo. nosotros no. Espera un momentico a ver. Nosotros no. Qué vaina. ¿No? ¿Ya? No, señor. Se fue. ¿Ustedes no se pueden desconectar y volver a entrar de nuevo? Camilo. ¿Están por datos? ¿Están por datos? Porque si están por datos, a veces es muy difícil que entres si están en el campo, porque no hay buenos, sí, no hay buena conectividad. Ese es el problema, ¿sí? Porque no a todos les llega pues bien. Toca, o sea, digamos, en dado el caso, les toca salirse y volver a entrar. Le toca a ustedes salirse y volver a entrar. A ver qué pasa. Ok. Bueno, entonces continuamos. Pero algunos lo están viendo, ¿cierto? Sí, por lo menos yo lo estoy viendo. No sé si Angie, ¿quién más está? Salomé.
¿Quién más está? ¿Todos están viendo el plano? Yo no lo veo, yo no veo. ¿Camilo ya? Carlos y Santiago, ¿sí están viendo? No, no vemos el plano. Bueno, es indispensable que lo vean para que empiecen a nombrar las vigas como son, ¿no? Vamos No a lo hacer un vemos. esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tratar de ubicar dónde queda grabado eso. Mucho dentro de Sí. hoy y el lunes tenemos eso Yo resuelto. estoy grabando la clase en este Teams. Sí, Vamos a ver cómo se desenvuelve ese cable, pero tiene que ser. Y eso lo resolveremos. también voy a practicar con el que yo hacía, pero bueno, me toca ponerme a practicar a ver si lo logro hacer. Bueno, Ok. entonces, es ubicar la viga 1, ¿sí? Yo la tengo en los balcones, como los balcones que salen de la casa, esos bracitos, esa plaquita que sale frente a las habitaciones, tiene que tener una cimentación debajo, que lo habíamos visto. Entonces, esa cimentación, que son vigas, esas vigas tienen que tener un nombre, ¿sí? Entonces, esta viga se llama la viga 1, porque por ahí fue donde yo inicié, que es la viga de la pieza, pongámosle la pieza 2. Entonces, esa viga del balcón de la pieza 2, ¿se acuerda que nombramos balcón 1, balcón de pieza 1, balcón 1, pieza 2, balcón 2, pieza 3, balcón 3, sala comedor con sus balcones, baños y cocinas, ¿se acuerdan? Que eso lo hicimos para la placa, pues Sí, es señor. algo Sí, sí. parecido. Entonces, nosotros tenemos una viga acá. Esta viga es la viga que me sostiene el final del balcón, allá al final del balcón, para que no se me vaya a hundir, no se me vaya a romper, no se me vaya a caer la placa, pues tengo que ponerle un sostenimiento. Ese sostenimiento es la viga, es para que me sostenga la placa que le voy a poner encima a la viga, que fue lo anterior que hicimos. Entonces, esta viga, que está localizada acá, se llama la viga eje 1, 1', ¿sí? Pero está entre el eje E y el eje D, ¿sí la ve? Yo tengo también aquí unos ejes con sus nombres, ¿sí? Que me pasan por todas las vigas, ¿sí las ve? Pasan por el centro de todas las vigas, miren. Entonces por un lado tengo los transversales que son números, y por el otro lado tengo los verticales que son letras. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que por un lado colocábamos letras y por el otro lado colocábamos números? Sí. Entonces, estamos en el eje 1. Entonces tenemos el eje 1, según mi pantalla, este eje 1 está entre el eje E y el eje D, ¿sí? Entonces yo cuando voy a revisar cuál es la viga 1, pues tiene que ser esta viga que está entre el eje E y el eje D, y no está entre el eje E y el eje B. ¿Sí ve que no está hasta por allá? Esa viga nomás está aquí entre estos ejes. Y así mismo yo tengo que localizar y trabajar. Usted debe trabajar así también en obra, saber cuando haga sus informes, cuando haga sus trabajos, dice, ¿cuál viga fundieron hoy? Fundieron la viga 1, ¿entre cuáles? Entre el E y el D. Entonces, ya, sí, es ese pedacito, ya, yo sé, ¿sí? ¿Que cuál viga fundieron? Digamos esta de acá, ¿cómo se llama? Miren cómo está toda la viga, hasta dónde está, mírenla, ¿sí ve que esta es más larga? Esta es el eje E. ¿Sí lo ve? El eje E es largo. Es hasta acá, casi toda la casa. ¿Sí la ve? El eje E. Entonces usted dice, voy a fundir la viga E. Sí, la viga E, ¿entre cuál está? Está entre el eje 1 y el eje 5. ¿Sí ve? Porque ahí finaliza la viga. ¿Sí la ve? Entonces está entre la viga
entre el eje 1 y el 5, que por avance de obra no fundió sino hasta la viga, hasta el eje 3. Entonces usted va a hacer su corte de obra y dice, ¿cómo fundió esta viga? Ah, esta viga que es el eje E, la necesito cobrar porque ya la fundí, ¿no? Ejercicio, ¿no? Entonces ya la fundí para que ustedes aprendan cómo es el lenguaje. Entonces fundí la viga E, pero no la fundí desde el 1 hasta el 5, no la fundí hasta ahí, solamente la fundí hasta el 3. Entonces digo yo en mi corte de obra, paso mi corte para cobrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a cobrar? La viga E entre el 1 y el 3. Significa que me falta entre el 3 y el 5, me falta hacerla. Entonces, esa la tengo que cobrar después. Entonces, digamos que no fundí sino este pedacito, ya yo sé cómo me empiezo a mover, porque o si no se pierden. Tiene que saber manejar esto para que en obra no se vayan a perder. Cuando vayan a hacer pagos, entonces si digamos que no le han fundido todas las vigas sino un pedazo, entonces usted ya lleva el control por medio de esta numeración y de estos ejes. Estos ejes son importantísimos porque son el inicio de la obra. Usted con estos ejes, que son los mismos burritos y los mismos hilos y los mismos travesaños que usted coloca en obra, son estos ejes. Son estos, como les dije. Y eso es lo primero que se hace para usted poder hacer las excavaciones para estas vigas, las excavaciones para colocar el concreto, para colocar los aceros, las alturas, todo eso lo hace con estos hilos que están acá. En obra estos son hilos. Estos ejes que hay acá son los hilos de la obra, que es lo primero que usted coloca. Si usted no coloca esto bien, la casa le queda torcida o le dan las dimensiones que no son. Entonces, para empezar a desarrollar el ejercicio, entonces vamos a hacer la viga 1 que está entre el eje E y el eje D, o el eje D y el eje E, ¿cierto? Estamos en orden, ¿no? A, B, C, D, y entonces la viga 1 está entre el D y el E. Entonces tengo que colocarlo aquí en mi Excel. Entonces mi cuadrito acá que tengo, que son las cantidades, pero inserto aquí. Entonces ahí tengo copiar. Entonces esto es mi proyecto sostenible en Guadua, cuadro de cantidades de obra, pero ya no es la placa. Esto se llama vigas de cimentación. Vigas de cimentación en concreto de 3.500 PSI, sí, claro. Vamos con la viga eje 1-1, es un concreto, pero resulta que esta viga nos falta colocarle, ¿no? Entonces, la viga eje 1-1 está entre el eje que dijimos, entre el eje D y el eje E. Entonces lo coloco ahí, entre eje D y eje D. Entonces, ya yo sé dónde está localizada esta viga que voy a hacer. ¿Cuáles las medidas de esa viga? Entonces me vuelvo otra vez a mi plano. Esa es base fundamental, es mi carta de navegación, el plano, para hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo? Ahí va eje ¿Señal? D y eje E. No, ahí va el... Venga, está el eje 1, ¿sí lo ve? El eje 1, ¿sí me ve la pantalla? Ese es el eje 1, la que vamos a localizar y vamos a sacarle cantidades, es a esta viga que hay acá, este pedacito de viga, ¿sí la ve? Ese pedacito de viga que está acá, esta viga es la que yo le voy a sacar las cantidades porque no hay más vigas, no hay sino ese pedacito que es el balcón que sale. Entonces, esa viga es la viga eje 1-1', que está entre el eje D, mírenlo ahí, ¿sí lo ven? Eje D y el eje E.
¿Sí la ve? Está entre el Sí, D sí, de señor. Sí. dedo y el E de enano. Yo tengo que saber eso porque así mismo usted hace todas sus otras actividades, cortes de obra, avances de obra, localizaciones, todo usted lo maneja así y se me vuelve una experta, pero berracamente para trabajar conmigo. Entonces, es importante, usted hace un corte y ya no se va a perder en sus contabilidades ni en su proceso constructivo. Entonces usted dice, sí, señor, ya construimos estas vigas y están localizadas entre tal y tal eje. Entonces ya usted está en obra, usted está ya en obra, pero yo tengo aquí mi plano. Cuando usted me habla de eso, pues yo ya sé cuál es la que están fundiendo o cuál es el avance que llevan en esta obra. Entonces, digamos que tenemos un proceso aquí avanzado, entonces yo puedo mirar. No, jefe, imagínese que no se fundió la viga, se fundieron todas menos la viga B entre el 2 y el 5. Entonces usted dice, ah, ya, entonces usted está ya en obra, yo estoy aquí mirando y yo, ah, listo, ya sé. Ah, bueno, listo. ¿Qué medidas tiene esa? Esto y esto y esto. Ah, bien, listo. Ya, y me dirá usted por qué no se pudo fundir. Fue que no le alcanzó el concreto, ¿o qué? Bueno, listo, pero estamos sintonizados con la nomenclatura de esto. Esto es para conversar entre ustedes y yo. Entonces, esto es universal. Sí, señor. Se vuelve especialista cada vez más. Entonces, resulta que estamos en el eje 1, ¿listo? Entre el D y el E. Esa es la primera viga que hay, ¿sí? Que es la 1. Entonces, esa viga mide ¿cuánto? Mide 4 de largo. Entonces, yo tengo que ponerle 4 de largo. ¿Y cuánto mide de ancho esto? Según lo que tengo aquí en mi plano, que es este, tiene 34. Javier, creo. Tengo 34 de ancho, la viga. Entonces yo tengo que ir otra vez a mi Excel. Entonces voy a mi Excel y digo, viga eje 1 entre el eje D y el eje, espere que la embarré, porque era el eje, ¿qué era? ¿El eje qué? D y el eje E, ¿cierto? Aquí era donde me estaba diciendo mi querida amiga. Entonces, muy bien, eso lo hice a propósito para que ustedes estuvieran en la jugada. Listo. Entonces, ya aquí cambian todo eso. Entonces, eso lo hicimos como para el ejercicio anterior, como para tener como una idea. Entonces, vamos a hacerlo bien ya con nuestro plano en mano. Recuerde que eso tiene que coincidir con los planos. Medidas exactas. Ahí no se le coloca si hubo desperdicio, si no hubo desperdicio. Ay, que se me fue la pica y me hice un metro más. No, ahí no vale nada. Todo está con sus medidas exactas. ¿Listo? Ahí no hablamos de desperdicios. Bueno, ¿me acuerdan eso cuando estemos hablando de materiales, herramientas y eso? ¿Se acuerdan? Ahí me faltó colocarle el desperdicio porque ahí es donde va, en el APU del concreto, análisis de precios unitarios. Ahí es donde va. Entonces, creo que en el de la placa no lo hicimos. Entonces, ahorita en este ajustamos y nos devolvemos a la placa. ¿Listo? Entonces, aquí en esto tiene que ser exacto. Las medidas como son. No es de que echémosle un centímetro más por si las moscas, no. Si dice 4.55, 4.55. Si dice 4.02, 4.02. ¿Por qué? Porque le van a comprobar eso frente al plano. Yo dije, ay, no, es que en el plano decía 4, pues yo le quité los 2 centímetros porque, bueno, no. Lo que dice el plano se coloca en obra. O sea, tal cual están las medidas. ¿Listo? Entonces tenemos un largo de viga ya. Tenemos localizado, ¿cierto? Miren, localizado en letras. Esto es nuestra carta frente a al plano. Entonces estamos traduciendo, lo estamos trayendo de allá para acá. ¿Listo? Miren, usted me habla de esto y yo inmediatamente me voy al plano y ya sé que me está hablando. Yo ya sé dónde está esto. ¿Listo? O se lo pasa a un ingeniero igual, ¿sí? Creería yo, ¿no? Entonces, en la situación, esta conversación tiene que tenerla clara, ¿sí? Si hay que repetirla mil veces, pero toca que la cojan para poder trabajar bien. ¿Listo? Entonces, esto le sirve para cualquier obra, no solamente para guagua.
para cualquier control de obra le sirve. Para quién, pero ponga un pausa y me... Bueno, listo, ya. Entonces resulta y pasa, mis queridos amigos, que vamos acá. Entonces resulta que la viga tiene de largo, ¿cuánto dijimos? 4. Acuérdense que no colocamos ni M ni nada, solamente el número. 4 porque nosotros ya sabemos cómo es que conversamos, ¿listo? ¿El ancho cuánto es? Dijimos que en mi plano está 0,34 el ancho de la viga. Ustedes sí están viendo todos los cambios que yo hago acá y me ven el plano y me ven el Excel, ¿cierto? Señor. Bueno, entonces ese punto 34 es el ancho de la viga, mírenlo. Sí, todas son iguales, 0.34 todas. Si yo digo 0.40 todas, todas son 0.40. ¿Listo? 0.34, 0.34 por acá. Si ven, el ancho tiene que ser uniforme, todas iguales. Entonces, 0.34 tiene el ancho, ¿sí lo ve? El anchito de la viga, es estas dos líneas, entre estas dos líneas, esta es la viga, no es esto no, esto es un hueco ahí, aquí es, la viga es entre esta y esta, porque ahí encima de esto voy a colocar mis muros, voy a colocar mis columnas, y eso es lo que me le da resistencia a la placa para sostener el peso que va encima. ¿Listo? Como la cubierta, como nosotros pararnos por acá y caminar, ¿sí? Entonces, ahí nos toca hacer las cosas como es. Acuérdense que en concretos, todo lo que son la estructura, la parte fuerte de la obra, no se puede jugar con los materiales. Si son 8 bultos, son 8 bultos, ¿sí? No 5, como en otras obras. No aquí en Colombia, en otro lugar. Si le dicen tanta cantidad de arena, las medidas son 5 baldados, no 3. Si le dicen 10 de grava, entonces son 10, no 4. ¿Ve? Porque es que suele pasar cositas y por eso es que hay problemas. En eso no vayan a dudar. Ustedes jueguen con los, digamos que la baldosa de 70.000 pesos el metro cuadrado, si no le alcanzó, pues métale una de 20, ahí no hay problema, ¿sí? Pero el hierro, si el hierro y el cemento, si tiene que colocarle un hierro de calidad, se le coloca, Diaco, ¿no? Entonces ustedes lo colocan, que son las marcas que son fuertes en esto y son garantizadas, no marca Gatico. Traían, creo que acero de Venezuela, y ese acero de Venezuela era como malo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Bueno, entonces tenemos nuestra viga. Nuestra viga tiene 34 de ancho, ¿sí lo ve? 34 porque yo le tengo las medidas y ustedes también lo hicieron. Tiene 34. Entonces yo lo coloco. Aquí lo coloqué, pero tengo que colocarlo con 0,34. Listo. De alto. Entonces, ¿cuánto tenemos de alto ahí? ¿Se acuerda? Si es 0,35, ¿cuánto sería? Muchachos. Buenas. 0,40. Entonces, ahí le colocamos 0,40 sería, pero entonces sería menos 1, entonces 0,39. Entonces ya sabe, ¿sí? Si aquí fuera 0,35, hagámoslo por ejercicio, bueno, aquí fuera 0,40, ¿cierto? Pero como está midiendo según plano 0,34, aquí le tengo que poner es 0,39. 39. ¿No? ¿Qué hago ahora? Tengo que sacar la cantidad de volumen que tengo que meter aquí en concreto. O sea, la cantidad de concreto que se me va para esa viga. Yo tengo que llenar un hueco. Tengo que llenarlo con concreto.
Entonces, ¿cuánto me mide ese para llenarlo? Entonces, más por, no voy a sumar, sino es el más, con el más activo cualquier operación matemática que vaya a hacer. Entonces, con el más activo cojo el número con el cual voy a multiplicar. Entonces, multiplico por por ¿sí lo ve? Y lo hace. Chun. Ahí ya tengo la cantidad de obra que se me va a ir para esa viga que tenemos ahí. Entonces, es la mitad de un metro cúbico. ¿Sí lo ven? Mírenlo. La mitad de un metro cúbico. Si para un metro cúbico se me dan 7 bultos, para esto, ¿cuánto se me van? 3,5. 3,5. Si para un metro cúbico de concreto se me van 8 bultos, ¿cuánto se me va para medio? 4. 4, ¿sí ve? Entonces, aquí están los ejercicios y usted va haciendo el análisis de una vez de lo que necesita. Ahora ya hicimos nuestro ejercicio de la viga 1. Nos toca coger viga por viga. O sea, eso aquí va a ser un reguerón aquí para abajo. Entonces, cogemos la siguiente viga, nos vamos con los números. Estamos haciendo todos los números. Y luego cogemos las letras. Ahora cogemos los números, mire. Hay que tener paciencia, ¿no? Es de paciencia también. Localizamos la viga 2. Miren la viga 2. ¿Sí la ve? 2, ¿hasta dónde va? Miren dónde está. ¿Sí la ve? Esa me coge toda la casa completa. Mírenla acá, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí. ¿Sí la ven? Esa es la viga, mírenla. Está acá, acá, acá y acá. Hasta ahí está la viga, mírenla. Todo esto es la viga que tengo que construir. Entonces, ¿entre cuáles sitios está esa viga? Está el eje 2, pero está entre el ¿qué? ¿Está entre cuáles vigas? La viga 2 está entre cuáles vigas. Es que no alcanzamos a ver, profe, se ve muy Ahí, ahí. Es que si ya ve. Ay, no. Voy a ver si la puedo ver un poquito más grande. Listo. Entonces, tengo la viga 2. ¿Sí la ve? ¿Ya saben cuál es la viga 2? Es Sí, esta. señor. ¿Sí? Sí, Entonces, la señor, sí, viga señor. 2 La segunda. está ¿entre cuál? ¿Entre el eje qué? Entre la Entre el eje la A a la ¿a cuál eje? al E. Al E. Entonces, eso lo Al- anoto. Eso lo anoto. Entonces, la viga 2 la tengo que construir. La viga 2 está entre el eje A y el eje ¿qué? ¿Y el eje qué? G, G. Y el eje E. Listo. Entonces, vuelvo a mi plano para sacar las medidas, largo, ancho y alto. Entonces, me voy para mi plano. Tengo que tenerlo en la mesa para sacarlo y trabajar. Entonces, tengo que medir cuánto me mide esta viga de largo, ¿cierto? Entonces, la tengo que medir. Entonces, vamos a medirla. Esa viga me mide ¿cuántos metros? ¿Sí la ve todo lo de largo? ¿Cuánto mide? 12. ¿Sí la ve? 12. Entonces Mierda. tengo que colocarle ahí. Entonces, largo, ¿cuánto? 12. Ancho, dijimos que los anchos iban a ser los mismos, ¿no? Entonces, 0,34. Y el alto tiene que ser también igual. Eso lo tienen que controlar ustedes. Tienen que controlar ustedes todas estas medidas en obra. O sea, acuérdense, supervisión, interventoría, maestro, dueños de obra. Ustedes tienen que estar controlando las medidas porque ahí están los desfases de todo lo otro que están comprando. ¿Listo? Entonces, por eso esto. Profe, Con eso, el alto siempre 0,34, 0,39 siempre. El alto. el alto. ¿Sí? Pero no, esto depende del ancho que vaya a ser la viga, ¿no? El ancho de la viga. Digamos, ¿se acuerdan los ejercicios que hicimos alguna vez en clase?
dijimos, si el ancho me queda, el ancho sí lo tengo porque lo puedo sacar. Si ven que nos vamos aquí a la planta, ¿sí? Esta es la planta. Yo no tengo el alto, tengo es el ancho. Entonces, si el ancho Sí. me mide, digamos que aquí me está midiendo 34. 34, ¿sí lo ve? El ancho de la viga, mírenlo. ¿Sí lo ve? Sí, señor. Ese Sí, ancho señor. me mide 34. Pues entonces yo puedo, como les enseñé, siempre va más alto que ancho por seguridad. Entonces 0,34, entonces dijimos, le ponemos 5 para que sea un poquito más alto, entonces me queda de 0,39. Si fuera el ancho, como medimos en nuestro plano, de pronto a ustedes les dio el ancho de la viga, digamos 0,40, ¿cierto? Pues el alto, ¿cuánto va a ser? 0,45. 0,45, ¿sí ve? Usted con esta medida que la mira en el plano establece el alto. ¿Listo? Entonces le aumentan 5 y ya le salió. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, Seguimos señor. ahí seguimos practicando porque eso es ahí para abajo harto. Entonces aquí lo Listo. mismo, volvemos otra vez. Más el largo, porque voy a multiplicar ese largo por el ancho por el alto. Entonces le doy enter. ¿Cuánto me da? Miren, ya me dio 1,5. O sea, aquí me da 1,5 metros, ¿cierto? Entonces, si para un bulto se me van 8 bultos de cemento, para 1 metro cúbico se me van 8 bultos de cemento, para 1,5, ¿cuánto se me va? 12. 12, ¿ve? Entonces usted ya va haciendo análisis de sus trabajos y de todo lo que va a ver acá. Entonces si voy a fundir esta viga, usted dice, 1,5, entonces 12 bultos de cemento, ¿listo? No sé por qué se llevan 16, ¿ve? Si vamos a tener nomás 12 bultos, ¿por qué sacan 16? Entonces empieza a analizar cositas, bueno. Todo eso nos sirve para estar en obra y ustedes volverse un poquito más duros y exigentes. Entonces, 3, para que no les vayan a meter los dedos en la boca tampoco. Entonces, seguimos. Entonces vamos a ver la viga 3. Mírenlo. La viga 3. ¿Sí la ve? Y la viga 3 va de dónde a dónde. Entonces la viga 3, mírenla dónde está. ¿Sí la ve? Está la viga acá, la 3. Mírenla dónde está. Esta es la 3. Todo esto es la viga. Todo esto hasta acá. Todo esto es una viga. Todo. Entonces yo tengo que también hacer lo mismo. ¿Cuánto me mide la viga? Entonces me toca medirla. Entonces desde acá la vamos a medir hasta el final. ¿Cuánto nos mide? ¿Cuánto me mide esto? Me mide 12. Bueno, nos toca irnos acostumbrando un poquito porque aquí en clase compartiendo cómo serán los trabajos, ¿no? Me ha tocado compartir aquí charlas con ustedes y con la familia. Ay, usted, doña Marina, sí, mucho gusto. Ay, usted, doña Carmen, sí, claro. Falta eso en encontrarnos a tomar tinto. Bueno, entonces tenemos el largo de esa viga, ¿cuánto es? 12. 12. Listo, entonces lo colocamos en nuestro recorrido acá. Entonces estamos en la viga, ¿qué? 2, 3. Estamos en la viga 3, entonces colocamos viga, guión, eje 3, guión 3 prima, que está entre ¿cuál? Entre el eje A y el eje E, ¿cierto? Sí, señor. Lo que vamos a hacer allí es un concreto de 3.500 PSI. ¿Listo? Unidad de medida, metros cúbicos, ya saben de dónde sale. Tenemos un largo de 12 metros también, con un ancho de 0,34 que nos bota el plano y nosotros establecemos que por seguridad le vamos a dar 5 de altura, entonces tenemos 0,39. Bueno, y luego multiplico ya mis cantidades para que me queden metros cúbicos. Entonces, más
este que este lo voy a multiplicar con este y con este, o sea, con el largo, el ancho y el alto, para que me queden cúbicos. Ahí está otra cantidad, ¿sí? Aquí están mis cantidades totales de concreto que debo realizar yo hasta el momento. Aquí van. ¿Listo? Vamos con el 4. El 4. Vamos a localizar la viga eje. Espérense que me coloco aquí. Viga E4. Prima. ¿Listo? Entonces vamos a buscar dónde está esa viga. Nos vamos para el plano. Vamos a localizar dónde está la viga. Ah, miren dónde está. Entonces, esta viga está entre el eje que, miren dónde está el 4, pero como, o sea, me toca ponerlo pequeñito para poder localizar, ¿ve? Entonces, esta viga está entre el eje que, entre el A y ¿cuál otro? Porque miren hasta dónde va. El 4 miren hasta dónde va. ¿Sí lo ve? Entonces va hasta cuál. Tenemos que ir a mirar. ¿Hasta cuál? Hasta el F. Va del A que es el primero, hasta el F, que es esta viga de acá. ¿Sí ve que es más larga? De todo el resto, miren, esta es más larga. Entonces va desde la A hasta el F. Entonces tengo que colocar cuál es la medida de eso. Entonces cojo mi plano y tomo medidas. ¿Cuánto me mide? ¿Cuánto me mide ese plan, esa viga de largo? 14. Esa viga me mide 14. De aquí hasta aquí me mide 14 metros. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues me voy a mi plan y a mi cuadrito de Excel o a mi cuadrito que llevo la relación y coloco que la viga 4 prima está entre el eje A y el eje F, ¿cierto? Y vamos a realizar un concreto de 3500 PSI. Mi unidad de medida es metros cúbicos, la cual tiene de largo, ¿cuánto dijimos? 14. 14. Y tenemos un ancho de 0,34 y un alto de 0,39 y luego ya multiplicamos más este por este por este. Enter. Ahí está. Bueno, ahora vamos con la viga 5. Viga eje 5 5 prima. Ahora vamos a mirar entre cuáles está. Vamos para el plano. El 5 está entre cuál. También está igual porque está desde acá, desde el eje A, que es el primero, desde el eje A, está hasta el eje F, que es el final. Lo ve el eje F, mírenlo. F, hasta allá va la viga 5, mírenla. ¿Sí la ve? 5 primas, aquí va, hasta el F. Entonces inicia en A y termina en F. Entonces tengo que relacionar. Ah, pero las medidas, entonces las medidas pues tengo que sacarlas, no se olviden de las medidas que son importantísimas, porque con eso es que yo cobro, con eso es que saco mis cantidades de obra, los materiales. ¿Cuánto me mide esa viga? ¿Ah? ¿Sí está bien esos 12? No, porque me faltó un pedazo, ¿sí ve? Me tocó alargarlas acá, ¿sí ve? Tengo que tener los ojos abiertos, si no grave, miren que me queda un pedazo de viga sin hacer, y de dónde saco esos bultos de cemento que me faltan. Entonces, ¿cuánto me mide? 14. ¿Sí? Tienen que comprobar siempre, porque si no, alguna cosa en esto nos falla el presupuesto. Eje 5 está entre el eje A, eje F.
También lo mismo, concreto, unidad de medida metro cúbico. ¿Y cuánto tiene de largo? 14, ancho 0,34 y de alto 0,39. Listo. Ahí está ya realizada la multiplicación de las tres. Este por este me da este total. Ese es el total de la multiplicación de estos tres para sacar la cantidad de concreto que se me va. Ahora, seguimos con el otro eje. El otro eje es el 6. Entonces, el eje 6, ¿dónde está? Aquí, mírenlo. ¿Sí lo ve? Está aquí. ¿Y va desde cuál a cuál? A ver, dígame, esa viga 6, ¿entre cuál eje y cuál eje está? Está entre el F y ¿cuál es el otro? Aquí, esta es la viga que vamos a hacer, es esta. Esta que está acá, ¿sabe? Entonces, ¿entre cuál eje Estaría está? eje A y entre eje C. Eso, sí. O sea, es la viga 6 se prima entre el A y el C. ¿Sí lo ve? Sí, porque es este pedacito, mírenlo. Ujú, sí, ¿Sí lo ve? sí, señor. Entonces, es este pedacito que hay ahí. Entonces está la viga 6, esta que hay acá, que está entre el eje A y el eje C. Entonces, nos vamos para allá, pero entonces nos falta ¿qué? La medida. ¿Cuánto nos mide esa viga de ahí a acá? Me mide 6. Entonces, eso lo debo colocar. Entonces, me voy para acá, el 6. Entonces, viga eje 6 prima entre el eje A y el eje ¿cuál? ¿El eje cuál? El eje C. C. Muy bien, listo. Es lo mismo, concreto, 3.500 PSI. ¿Cómo la voy a cobrar? Por metros cúbicos. ¿Y las medidas de la viga cuál fue? 6 por 0,34, ¿cierto? Por 0,39. Y ahí ya me dan los metros cúbicos. ¿Listo? Listo. Entonces, con esta acción acabamos todos los números. Ahora que nos toca coger las letras. Entonces nos vamos otra vez para el plano. Ya hicimos todas las vigas transversales. ¿Sí las ve? Todas las que tienen letras son las transversales. ¿Sí las ve? Todas estas ya las hicimos, que son las que tienen números. Ahora nos toca colocar las letras, estas otras vigas que hay acá. Estas vigas que hay acá. Entonces, tenemos la viga A, ¿cierto? La viga A'. Entonces nos vamos para nuestro Excel y colocamos el 7, que es la viga A, viga eje A', entre el eje, me toca ir a mirar entre cuál está la viga A. Tengo que ir a mirar. Entonces, entre cuál está esa viga. Miren la A. Imagine que la viga está partida, ¿sí la ve? Está aquí nomás para este pedacito y está aquí para este pedazo que hay acá, ¿sí la ve? Esa viga no pasa completa, mírenla, ¿sí la ve que aquí no está, aquí no hay viga? Aquí está desocupado, no hay nada. Esa viga solamente viene hasta aquí y vuelve y inicia acá y termina aquí abajo.
Listo, entonces yo tengo que nombrarla así como la veo ahí. Entonces está la viga A, pero la viga A está entre los ejes ¿qué? Amigos. 2 y 3. 2 y 3, muy bien. Entonces me voy a mi Excel, pero antes de irme, pues le tomo la medida a esa viga. Me mide 4, ¿sí la ve? Y me voy para mi Excel. Entonces le coloco acá. Entonces, viga que está entre el eje, ¿qué dijimos? ¿Cuál eje está? 2 Entre y 3. 2 y el eje 3, ¿cierto? Entonces tenemos también lo mismo, un concreto de 3.500 PSI, la misma medida metros cúbicos porque es volumen, y tenemos una medida de cuánto nos mide la viga de este pedacito. Nos mide 6 metros, entre 2 y 3, ¿sí la ve? Y nos mide 6 metros, entonces me voy para acá, entonces de largo tiene 6, con un ancho de 0,34, de 0,39. Ahí ya me bota el resultado, que es la multiplicación de los 3. Ahora, resulta que seguimos con la misma viga, entonces la 8 es la misma viga, pero con otros, en otra localización, ¿cierto? Entonces sigue la misma viga, que es la viga eje A, A', ¿sí la ven? Pero está localizada entre otros ejes. Entonces tengo que ir a mirar, sí, claro, porque ya no es así de largo como hacíamos las anteriores, estas largotas, sino que ya me tocó aquí volver a nombrar en ese pedazo. Entonces esa viga está entre ¿cuál? Esa misma está en ¿cuál? Entre 4, ¿y cuál es el otro? Sí. Y está entre 4 y... Muchachos, contesten. ¿Cómo? La viga para este pedacito está entre ¿cuál? Miren dónde está la viga, dónde inicia y dónde termina. ¿Entre cuál y cuál? Entre 4 y 6. Entre 4 y 6. Muy bien. 4 y 6. Entonces me voy acá. Entonces esa viga, el otro pedazo de viga está entre el eje. Entre el eje 4 y el eje 6. También lo mismo, es concreto de 3.500 PSI por metros cúbicos, que tienen una medida. Entonces me devuelvo al plano para mirar la medida. ¿Cuál es la medida de esta que tenemos acá? Entonces tengo que medirla. Tiene 5,98. Entonces vamos a colocarle 5,98. Quería ver qué pasó porque Hicieron falta 2. serían 6. ¿Quién sabe qué sería? Si los robaron. Con todo, sí. Bueno, colocamos lo que está ahí, 5,98. Entonces nos vamos para el Excel y colocamos, ¿sí? Está bueno el ejercicio, qué bueno. 5,98. ¿Listo? De largo. Y sabemos que de ancho tiene que tener 0,34 por el ejercicio que hicimos y 0,39. ¿Listo? Y ahí nos bota las cantidades de metros cúbicos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir al plano y mirar cuál es el siguiente. Estamos con las letras, ¿no? Entonces tenemos ahora la viga ¿qué? Tenemos la viga B. ¿Sí la ve? Y la B está derechito. Yo todo eso lo tengo que comprobar. Miren, ¿sí ve? Eso ya aquí los espacios esos que aquí no se unían, aquí ya se une. Entonces tengo esta viga y esta viga va hasta aquí abajo, mírenla. Va derecha hasta acá. Entonces esa viga está, que es la viga B, está desde ¿cuál? Viga B entre qué y qué. La B, mírenla acá.
¿Está entre cuál? Esa es la B. ¿Está entre cuál y cuál? Está entre el 2 y tengo que mirar hasta dónde va. Y la viga llega hasta acá. Está entre el 2 y el ¿qué? Está entre el 2 y el 6. Entonces yo eso tengo que irlo a colocar acá. Entonces vengo para acá. Entonces la viga B eje B B' entre el eje 1, el 1 no, sino entre el eje 2 y el eje ¿qué? 6. 6. Entonces lo que vamos a hacer ahí es un concreto, lo mismo, metros cúbicos, pero ahora tengo que mirar cuánto me mide esa viga de largo. Entonces vengo a mirar, a revisar cuánto me mide esa viga de largo. La viga de largo está entre este eje que es el 2. Entonces tomo la medida desde ahí. Entre esta esa viga tiene de largo 11.98. 11.98. Bueno, 11.98, ¿cierto? Entonces yo esas medidas voy y las coloco en mi Excel. Pues ese concreto tiene de largo 11.98 por 0.34 por 0.39. ¿Listo? Ahora cojo la otra viga. ¿Cuál es la viga? La otra viga es la C. Entonces tengo que mirar la C. Es esta. Miren la viga C. La viga C es esta que es casi igual o es igual de larga a la anterior. Entonces tenemos la viga C localizada entre el eje 2 y el eje 6. Entonces vamos a colocarle. Entonces viga 2 en el Excel nos vamos. Colocamos viga eje C' entre el eje 2 y el eje 6. Vamos a hacer un concreto de 3.500 psi metros cúbicos y tiene de largo lo mismo, tiene 11.98 por 0.34 por 0.39 y ahí nos da. Ahora, ya hicimos la C. Ahora nos vamos para el otro eje. El otro eje es el D. Y si ve que se aumentó, ya la viga es más larga. Ya va desde aquí hasta acá, pero se acortó. ¿Sí ve? En un extremo se alargó y en el otro se acortó. Igual que acá. Aquí era más larga hacia abajo y más corto hacia arriba. ¿Sí lo ve? Ahora en esta. Entonces se acortó aquí la viga. Entonces tenemos que mirar entre cuál y cuál está. Entonces la viga D está entre cuál. Entre el eje 1 y el eje 5. Entonces vamos a mirar. Nos vamos para el Excel. Colocamos el 11 y colocamos que la viga eje D prima se encuentra entre el eje 1 y el eje, vamos a mirar cuál es el que está.
¿Y el eje qué? 5, porque el 6 ya está desocupado, no hay nada, ¿ve? Entonces nos vamos. Y el eje 5. Pero además necesito saber cuánto me mide esa viga de aquí hasta acá. Entonces vamos a medirla. Entonces vamos a medirla. A ver cuánto nos da. La viga de largo mide 12. Y vamos a mirar. Entonces, un concreto viga 6, perdón, eje 5. Concreto. 3.500 psi metros cúbicos. Mide 12 por 0,34 por 0,39. Y ahí ya me da la multiplicación. Ahora, vamos a coger la otra viga. ¿La otra viga cuál es? La E. Entonces la E tiene el mismo largo del anterior. Tiene 12 metros y está entre el eje 1 y el eje 5. Entonces vuelvo a colocar acá en mi Excel eso. Así se repitan, tengo que colocarlo así como lo estoy haciendo. Viga. Eje. Viga. Eje. E. Prima. Entre el eje 1 y el eje 5. Y el eje 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un concreto igual de 3.500 psi. Vamos a calcular, vamos a cobrar y todo por metros cúbicos, ¿sí? Las cuales esos metros cúbicos salen de estas medidas que tengo aquí. Que tengo un largo de 12, que lo miré en el plano y tiene los 12 metros de largo. Sí, miren los 12 metros de largo. Estamos con esta viga. ¿Sí la ve? Esta viga que es el eje E. Esa viga E me mide de largo, ahorita comprobamos 12 metros. ¿Sí las ve? Esa viga va de aquí hasta aquí. Tiene 12 metros de largo. De ahí me salen los valores y lo que voy a cobrar. Entonces, tiene 12 metros de largo. Tiene un ancho de 0,34 y tiene un alto de 0,39. Listo, ahí ya me bota las cantidades. Y vamos con nuestra última viga, que es la viga F. F', entre el eje. Entonces me voy a devolver allá al plano a mirar a ver dónde está ubicada. Entonces me voy al plano. Esta es la viga F. Entonces la viga F es este pedacito nomás. ¿Está entre cuál? ¿Entre cuál está la viga F? Está entre 4 y 5. Entre 4 y 5. Entonces ya, ahí vamos haciendo nuestra tarea. Entonces, entre el eje 4 y el eje 5. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Un concreto de 3.500 psi. Lo voy a cobrar en metros cúbicos. Y tiene unas medidas. Vamos al plano. ¿Cuáles son las medidas que tiene esa viga? Entonces tengo que medirlo. Entonces lo mido. Chun. ¿Cuánto tiene? 4. Entonces le coloco eso. Entonces me voy aquí a mi Excel y coloco que tiene de largo 4, de ancho tenemos 0,34, de alto tenemos 0,39 y tenemos esta cantidad de obra. Entonces cuando hacemos esto, hacemos bordecitos, ¿ve? Pone negrito. Y cambia nuestra presentación. Entonces, todas estas cositas que ustedes hacen los vuelven calidad, ¿sí? Los vuelven, o sea, más expertos, saben de dónde les salen las cosas, no dicen, no, pues por allá, ojo, con los planos no. En cambio, usted lleva sus medidas, sabe explicar qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer
con localización y todo, y se vuelve un experto a medida que va haciendo los trabajos. Se vuelve indispensable. Entonces vamos a hacer el cálculo total. Tenemos el concreto de nuestras vigas contemplado, ¿no? Tenemos números y tenemos letras. ¿Sí las ve? Todos los números que coloqué con las letras que coloqué. Cada viga tiene su nombre. Saben que en ciertos tramos tenemos que repetir porque se nos parte y se nos fracciona a veces la viga en dos pedazos, el mismo eje. Entonces tenemos que hacer dos distribuciones, ¿sí? Para saber que una tiene estas medidas y que la otra, que es el mismo eje, tiene estas medidas. Entonces usted llega a exigir en esta y llega a exigir en esta. ¿Ve? Entonces, esta es una viga que tenía que estar hecha y si se le pasan al otro lado, bueno, ¿qué pasó que no miró el plano? Esto va hasta aquí y esta va de aquí hasta aquí. ¿Ve? Aquí con eso usted también exige, porque aquí en los planos, por decir en ese pedacito, la viga está fraccionada, ¿sí la ven? No sigue, está fraccionada. Entonces yo tengo que mirar que esto no lo puedo hacer en obra. Entonces tengo que mirar hasta dónde va una viga y hasta dónde va la otra. Es el mismo eje, pero son gemelos. Entonces una es una, no, estos son mellizos. Una es de una medida y el otro es el otro. Nacieron el mismo día, pero son diferentes. ¿Ve? Entonces, eso es parte del juego y de lo que debemos pues estar trabajando. Esto le sirve para todo todo lo que usted vaya a hacer en obra le sirve, para control de material, para control de obra, para hacer los cortes, para los pagos, todo esto le sirve, pero tiene que ser un juiciosito desde el principio, para que todo lo tenga hecho. Usted lo hace así como lo estamos haciendo antes de iniciar obra y cuando llega la obra usted ya tiene todo esto hecho. Entonces, sí, llevo esta viga, ¿cuántos metros cúbicos fundieron hoy? Estos. Hicieron esta otra viga, ¿cuántos metros? Estos, ¿sí ve? Y usted comprueba esto en obra. Empieza a controlar esto antes de fundir. Estas medidas, esto controla usted. Estas medidas controla usted. Esto. Es de que le hicieron el hueco ahí, usted, sí, hicieron tan bonito. No, tiene que ir a medir qué fue lo que hicieron. Tanto el largo como el ancho como el alto. Eso es lo que hacen ustedes, ir a mirar. Y si les toca hacerlo, pues también cogen la pala, la pica y eso, y miran qué es lo que están haciendo. Verdad que aquí son 4 metros de largo. ¿Cuánto de ancho? 0,3. Entonces eso lo tiene que estar controlando. Esto se controla con los ejes, con esto. Esos hilos, los burros que colocan allá con los hilos y eso, es parte de este juego que tenemos acá. Entonces con este hilo que coloca ahí, usted mira el largo, mide el ancho y mide el alto. Con este hilo que tiene ahí puesto, controla también todo esto que hay acá. Estos son hilos puestos con un nombre en un palo que están las estacas y los travesaños. Es que el ejercicio que íbamos a hacer, y preciso se nos vino la pandemia. ¿Me acuerdas que íbamos a hacer un ejercicio de replanteo? Y se nos vino la pandemia, no lo pudimos hacer. Creo que fue el sábado, lo teníamos para los 15 días y no pudimos volvernos a ver. Bueno, entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el total de concreto que se me va para estas vigas. Entonces lo coloco. Entonces, total cantidad de concreto vigas de 3.500 PSI. Entonces aquí lo suma. Entonces aquí ya no multiplicamos, sino vamos a sumar todo esto de aquí hasta acá. Entonces vamos con el más. Entonces más, coge este primero porque está sumando más este, 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 más este. Y le da enter. Y ahí ya le salen los metros cúbicos totales que se le va para hacer la viga. Entonces, chun. ¿Con sumatoria? Sí, pero para que cojan el hilo, entonces les hago así, porque le hago la sumatoria, entonces no me saben. Sí, otra forma de hacerlo, lo hacemos acá. Otra forma de hacerlo es marcarlo, y aquí arriba hay una cosita que se llama autosuma. ¿Sí la ve aquí? ¿Sí me están viendo la pantalla?
muchachos. Buenas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, por fin. Bueno, entonces vamos a hacer autosuma, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace? Hay una forma fácil de hacerlo. Coge y lo marca todo, ¿sí? Lo marca como lo estoy haciendo yo, con una de más. Aquí en esta de más es donde le sale el resultado en esta. Entonces, usted coge y lo marca todo y le dice aquí arriba autosuma. Aquí en esta parte, ¿sí? Mírenlo aquí donde está autosuma. Y le da, y ahí le bota, ¿sí ve? Le da lo mismo, ¿sí lo ve? Compara los dos. Chun, chun. ¿Listo? Sino que mientras me le cogen el tiro, pues, para que practiquen cómo es que se suma y cómo se multiplica, pues lo hacemos así. Para que ustedes vayan mirando cómo es que es lo de la suma. ¿Sí lo ven? Mírenlo. Listo. Entonces tenemos la cantidad de concreto para vigas. Listo, esa es la cantidad de concreto que se me va a ir para la viga. Pero resulta que me toca hacerle el APU de la viga, o sea, el análisis de precios unitarios que se me va para la viga de concreto. Eso que hicimos acá, nos toca volverlo a hacer, porque es el concreto para la viga. Ya cambió de concreto de placa, ahora vamos a hacer un concreto para viga. Entonces me toca coger y copiar. Un momentico. Y aquí debajito lo coloco. Despegar. Entonces, este ya no va a ser placas, sino vigas en concreto, o vigas en concreto, vigas de cimentación, en concreto 3500 PSI. ¿Listo? Y tenemos que hacer lo mismo. O sea, lo mismo que hay acá. Nos toca sacar el costo de materiales con todo lo que hicimos ahorita, con lo que hicimos la vez pasada, volverlo a hacer. Entonces, vamos practicando. Es acá, vamos a sacar todos los materiales otra vez, lo que se nos va para hacer un metro cúbico de concreto, uno nomás, no los 16 que nos dio acá, no los 16, vamos a hacer un metro cúbico de concreto para eso, a ver cuánto podemos cobrar nosotros por ese metro cúbico. ¿Listo? Entonces volvemos a lo mismo, lista de materiales. Entonces por allá lo tenemos nosotros guardado. En la parte de arriba tenemos los listados de materiales. ¿Qué tanto material se nos va para hacer esto que tenemos acá? Para saber el valor de un metro cúbico. Dijimos 881, ¿sí? Esto es de manejo. Esto que hay acá lo manejamos nosotros. Este de acá. Este de acá lo manejamos nosotros. ¿Se acuerda que es administración improviso de utilidades? Este es el de nosotros. ¿Listo? Este sí no se puede modificar. Este es el control que hay de solo materiales. Ese sí no se puede modificar. Modifican los precios cuando cambien, pero no se puede modificar, digamos, ay, venga, metámosle aquí otras cositas, digamos que se nos hayan faltado, bueno, listo, pero digamos, aumentémosle aquí 0.15, aumentémosle 76, aumentémosle 80. Pero resulta que cuando usted hace esos ejercicios, pues le varía todo lo que hemos hecho y después pues queda grave porque le van a hacer un análisis y por ahí es donde los cogen. Bueno, entonces es neto lo que uno gasta y la ganancia está acá, en esta parte. En el manejo que usted le dio, señora. ¿Tu merced nos iba a enseñar cómo ponerle los desperdicios? ¿Fue que nos dijo algo así? Ah, sí, Que sí, iban a... sí. Sí, señora, sí, señora, sí, señora. Espere que se me olvidaba. Resulta que en este análisis de precios unitarios, resulta que nos toca colocar unos desperdicios, ¿cierto? Pero resulta que los desperdicios, ¿en dónde se dan? ¿En qué parte se dan? En esas, de estos tres cosas, de estos tres ítems que tengo acá. Tengo materiales, herramientas, equipos y mano de obra. ¿Será que el desperdicio me da con la mano de obra? ¿Será que el desperdicio se da en la mano de obra? Muchachos.
Yo creo que sí. Sí, señor, ahí en la mano de obra. ¿Qué puede? ¿En dónde, usted qué es lo que desperdicia en una obra? ¿Qué es lo que más desperdicia en la obra? De esos tres. ¿Qué es lo Tiempo. que más desperdicia? Sí, claro, algunas veces cuando los materiales no están, cuando las herramientas no están, entonces se pierde tiempo, claro. Entonces, su merced tiene que saber dónde le va a aplicar el desperdicio. El desperdicio no puede ir en el tiempo, no. Esos son imprevistos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tiempo, que se atrasó, que no llegó, que no, son imprevistos y por eso usted los está cobrando acá. Esos imprevistos se cobran acá, ¿sí los ve? Que eso tiene un porqué. Entonces, imprevisto, ay, que llovió, ay, que no llegó la máquina, ah, que el concreto se atrasó 3 meses y no llegó sino al cuarto cuando ya no tenía nada que hacer. Entonces resulta que eso se maneja aquí en estas cosas que se llaman imprevistos. Todas esas cositas, toca justificarlos, toca justificar este pedacito. Los desperdicios se dan ¿en dónde? Y los materiales, Pues ¿no? en los materiales, claro, porque ¿qué es lo que pierden las puntillas? ¿Qué es lo que se desperdicia a veces que se riega por toda la obra? La arena, el triturado, ¿ve? Todo esto, ¿qué es lo que más se acaba? Las brocas, todas estas cositas que hay acá en los materiales es donde tenemos los desperdicios, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que ubicar nosotros un desperdicio, es aquí en esta parte. Entonces, su merced en esta parte tiene que colocarle a este total un desperdicio. Entonces, desperdicio, lo coloca, ¿no? Lo escribe para que lo cobre. Y ese desperdicio está marcado en porcentaje. Porcentaje. Y es un 16%. ¿Cierto? Entonces yo lo sumo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarlo. Entonces, más por, tengo que multiplicar el total de los materiales, el valor total por el 16%, y ahí me da una platica, ¿sí la ve? ¿Y ahora qué debo hacer? Tengo que sumarlos. Entonces tengo que sumar estos dos para que me dé el subtotal. Materiales y desperdicio. Todo eso se refleja en plata, ¿no? Eso del desperdicio usted compra, pues, puntillas, pues se ve reflejado es en plata. Tiene que ir a comprarlos, ¿no? Ay, o sea, boté 3 cajas de puntilla, entonces, ¿en qué? Pues tiene que ir a comprar, es en plata que se refleja. Entonces, por eso se cobra, ¿no? El 16% del valor total se pone aquí en plata, entonces toca sumarlo, más más ese aquí arriba. Suman los dos y ahí ya le da el valor. ¿Qué hay que hacer? Entonces nos toca devolver, ir al subtotal, al total de todo esto y cambiar el precio acá. ¿Cierto? Porque ese es el precio, ese total es el precio de la mano de obra, de los materiales, de los equipos, de las herramientas y de los materiales, pero resulta que ahora los materiales están acá. Entonces me toca quitar ese de ahí y volverlo a hacer. Entonces me toca volver a hacer la suma de todo. Entonces suprimir. Entonces vamos a sumar todo. Más esto que es mano de obra, voy a cobrar el valor de 1 metro cúbico de concreto con mano de obra, equipos, herramienta y materiales. Entonces le doy enter y ya ahí está. ¿Sí? Y automáticamente esto ya se activa porque yo lo tengo, ya está formulado. Entonces eso es lo bueno de eso, tenerlo listo. Con eso cualquier modificación que ustedes hagan, inmediatamente él se lo ajusta. ¿Listo?
Entonces, con el APU ya hay concretos con esto, ¿sí? Esto está al máximo. Al máximo. Acuérdense que ustedes aquí pueden manejarlo al 5, pueden manejarlo al 2. Sí, esos son ejercicios para ustedes, para que vean que de pronto la ganancia no puede ser tan grande, sino a veces es pequeña, ¿sí ven? Entonces ustedes bajan todo y aquí es donde ustedes juegan, acá, con eso de la administración, ¿cierto? Aquí es donde ustedes se pongamos, ganémonos un poquito, ¿sí? Un poquito, no tanto, ¿eh? Entonces aquí lo tiene, ¿sí? Chun. Si quiere el 1% en todos, le pone un 1% en todos y ahí gana su plata. Si le quiere poner el máximo, ahí está su plata. Acuérdese que estos son juegos de regatear, ¿no? Entonces, si tienen el valor neto, es este del concreto, este 766.000, por todo lo que vimos acá, de mano de obra, de equipos y materiales, ¿sí? Por eso me vale un metro cúbico de concreto esto, ¿sí? Ya saben por qué. Y este es el valor agregado. O sea, eso es lo que gana su empresa, mis amigos y yo. Entonces, aquí tengo esto, la administración, el imprevisto y eso. ¿Sí? Entonces yo digo, puedo trabajar con un mínimo del 5% del 2, el 19 no varía. Entonces, ahí está. Entonces, por metro cúbico yo voy ganando 70.000 pesos. Y ahí ya va el precio, ¿sí? Yo con esto juego, con estos de acá los coloco, o a veces en algunos concursos de licitación ya estos números vienen establecidos con un valor. Entonces su merced tiene que no jugar, sino que ya vienen puestos, usted tiene que mirar acá los precios, estos precios que estén bien puestos, que sean realmente los que son, los precios que son los que tenemos que estar preguntando y mirando para que no nos vayamos a pifiar. Entonces, estos son los que yo tengo que manejar también. Precios de mercado actual, estos son los precios que salen, que hoy vale 26 y mañana vale 28. Bueno, tengo que estar actualizado porque el cemento, el bulto puede estar hoy en 26.000 pesos, mañana puede estar en 28 como puede estar en 15. Entonces, estos son los precios que yo tengo que estar actualizando para poder negociar aquí abajo. Con estos usted juega, con esto de acá juega, con otro no. ¿Listo? Estos son de administración, imprevistos y utilidades. Eso es lo que usted hace. Bueno, seguimos aquí abajo. Vamos a sacar la cantidad de materiales que se nos va para las vigas de concreto. Entonces tenemos los materiales. Entonces, ustedes van a colocar el listado de materiales que tenemos. ¿Listo? ¿Qué se nos va para hacer un metro cúbico de concreto para vigas? ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí que se me dan materiales. Tan. Lo colocan, ¿listo? Y mañana, bueno, imagínense que nos va hasta el lunes. El martes. Hasta el martes, sí. Pero no, como a nosotros nos gustan las clases, pues venimos. Entonces, venga, hagamos un intento, pues igual estamos en la casa, hagamos un intento mañana, ¿sí? Caso tal, pues nos comunicamos y algo hacemos, ¿sí? Y adelantemos este pedacito acá que son los materiales, herramientas, otra vez lo mismo del concreto, ¿no? Y lo colocan a ver cómo nos va. ¿Listo? Y alguien de ustedes nos explica. Nos dice, bueno, para los materiales utilizamos esto y ustedes, mañana hacemos la clase, pero algunos de ustedes que la hagan. ¿Listo? De las vigas. Y nos vemos mañana. Bueno, para lo bien. Bueno, pues. Bueno, ustedes nos vemos. Un abrazo, se cuidan. Señora. Sí, señora, yo grabé la clase, entonces voy a hacer lo posible por traducir eso. Bueno, listo, mis amigos. Listo, profe.